Señores televidentes de Savi, tengan ustedes muy buenas. Vamos a, en el día de hoy, ofrecerles una charla muy especial con un sacerdote carismático, un hombre que es realmente venido a más dentro de la juventud, un hombre que viene trabajando desde hace muchísimos años con la fe que le profesamos a Dios, especialmente a Jesucristo. En estos días que definitivamente la humanidad necesita de un mensaje muy especial para que obremos el bien que llevamos dentro, que está por encima de ese mal que nos cobija a muchas naciones, de pronto por la falta de afecto para nosotros mismos. Hoy vamos a dialogar con el padre Carlos Agudelo, un sacerdote joven, un hombre que ha venido con la palabra de Cristo a través de nuestra nación, que lo tenemos gracias a la bendición del Señor en el día de hoy, donde vamos a tocar muchísimos temas que atañen con nuestra vida ordinaria, una vida que nosotros mismos tratamos siempre de impulsar hacia el bien. Padre Carlos Agudelo, bienvenido a Savi Televisión. Don Juan, muy bien todo, acá bendecido por estar de nuevo en Savi, donde llevamos este camino ya 2 años de evangelización con este canal. Muy bendecido por estar con ustedes, los televidentes, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Bien, aquí, contento, lleno de energía espiritual para llenar nuestro público de esa energía espiritual. Bueno, padre, vamos a empezar por el derecho. Estamos nosotros en este momento entrando en un mes que definitivamente para los católicos pues nos ensalza en el sentido de que es el nacimiento de Jesús, el nacimiento del niño Dios, un niño Dios que nos da esa esperanza que necesitamos todos los años a través de la forma de vivir, tanta hambre que hay en el planeta, tanta miseria humana, definitivamente que ha cobijado al mundo desde su nacimiento, pero que nosotros los hombres nos pone siempre a reflexionar un poco, a decir, Dios nos da la esperanza de que todos podemos conseguir esa riqueza tan importante con una sola palabra, oración. ¿Qué representa realmente la Navidad para el ser humano? Don Juan, a ver, estamos en un tiempo maravilloso que es el tiempo de Adventus, o sea, Adviento, ¿sí? Que es el tiempo de preparación en estos 4 domingos para el nacimiento de nuestro amado Jesús. ¿Qué representa la oración? La oración es algo grande en el ser humano, donde todos en este tiempo, yo siempre le digo mucho a las comunidades donde yo voy como sacerdote carismático, a veces pensamos más que en los regalos de Navidad, pensamos más que en la Nochebuena, en la comida, pero a veces descuidamos algo muy importante en este tiempo que es el perdón, la reconciliación. Por eso llamamos de tiempo de Adviento, tiempo de preparación, ¿sí? Un tiempo donde el ser humano debe de reconocer que como pecador, ir donde su hermano, donde esa persona que ha afectado y pedirle perdón. A veces pensamos que este tiempo pasa como todos los años, como todos los advientos, pero debería de ser un adviento realmente lleno de amor, lleno del perdón, lleno de reconciliación. Y ahorita que toca el tema de la oración, lleno de oración, porque estamos preparándonos a ese camino hacia el nacimiento de Jesús. Pero yo le digo mucho a la gente, que no sea un nacimiento como todos los años. Bueno, nació Jesús y ya, volvamos a seguir un año normal. No, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo ha sido ese tiempo de preparación para recibir a Jesús? La oración es lo más grande, porque hay que entender, es orar, es dialogar con ese mismo Dios, con el mismo Jesús, y reconocer que como comunidad, como persona, necesitamos alimentarnos de esa oración. Cuando se piensa en el nacimiento, en el momento en que Dios
toma la participación del ser humano, se convierte en un ser humano más, siendo una divinidad. Y Él lo hace para demostrarle al mundo la necesidad de igualar al ser humano, para que tanto ricos y pobres tengamos el mismo nivel. ¿Cómo se hace para llegar allá? Es una pregunta siempre compleja porque, miramos, Jesús, el Hijo de Dios, el Rey del mundo, nos da ejemplo de humildad. ¿Cómo encontramos ese ejemplo de humildad? Nació en una pesebrera. ¿En la mitad de qué? De una mula y un buey. María, una mujer humilde. José, un hombre humilde. Y alrededor de pastores. Eso mismo digo yo, o sea, si Jesús nace, se hace hombre, para que la humanidad lo reconozcamos como hombre y como Dios, Él se hizo humilde. O sea, era que a mí me preguntaban estos días alguien, pero Padre, si Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué nació en una pesebrera? ¿Por qué no nació en un castillo? Miremos, por ejemplo, la preparación de cuando van a hacer un bebé, un hijo. Le hacen los mejores regalos, su mejor habitación. Pero Jesús muestra la humildad desde su nacimiento. Siendo Él de condición divina, no hizo alarde de eso. Nació en una pesebrera para enseñarnos a nosotros los seres humanos que las riquezas son las que hay dentro de nuestro corazón, que la riqueza es la que nosotros ganamos en la oración. Lo otro es las riquezas económicas. Yo siempre he dicho que es un pasar, es un pasatiempo, porque hoy tenemos y mañana no. En cambio, ese amor, ese perdón, esa humildad es la que siempre vamos a llevar con nosotros. Y Él nos enseña, por ejemplo, que nosotros nacemos sin nada y nos vamos sin nada. Exacto, es lo que yo digo, o sea, Él nos enseña la humildad, pero muchos de nosotros como seres humanos nos dejamos llevar más por el ego, por el orgullo, porque no tenemos. Miremos ahorita familias que, es que como yo no tuve un televisor así de grande, entonces le compré a mi hijo el más grande. Es que como yo no tuve esos tenis, entonces voy a comprarle a mi hijo. Ojo, familias, ojo papás, ojo mamás, enseñémosle a nuestros hijos, primero, humildad. Porque de la humildad nacen grandes personas. De la humildad reconocemos. En el tiempo cuando yo era joven, yo trabajaba en los buses vendiendo paletas. En los negocios, en las noches vendíamos chicles, cigarrillos, para uno tener ese sostenimiento de la familia. Claro está, no decir que es que éramos, pues que no teníamos, no. Aprendíamos desde nuestros hogares a ser humildes y a conocer y a aprender. Por eso hay mucha situación ahorita con los jóvenes que yo a veces quedo asombrado en los pueblos que voy, incluso ahora hace poco que estuve en Miami y en Sur Carolina, la falta de Dios y la falta de amor en los jóvenes de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque los papás nunca les han enseñado el reconocer a Dios como humilde, el reconocer a Dios como un verdadero amor en nuestros corazones, sino que los enseñan a que el Dios de la tierra, el dinero, los lujos, la vida buena, pero ¿dónde está ese Dios interior? Que solo lo encontramos y lo buscamos cuando estamos en un problema, lo que yo a veces digo, el Dios bombero. Solo lo buscamos en los momentos que hay incendio. Eso pasa con el sacerdote carismático. A uno a veces la gente lo busca en el momento que más están mal, pero se olvidan a veces de ese ser humano o de ese sacerdote carismático que se esfuerza en que usted crezca en la humildad. Eso hace Jesús. Por eso Jesús es nos da esa enseñanza fuerte de haber nacido en un pesebre para enseñarnos la humildad del ser humano, que es lo que más vale. El sacerdocio, a medida que avanza el mundo, se globaliza, se dice que ha perdido realmente un bastión en el ser humano. O sea, el sacerdote se ha ido difuminando, se ha ido perdiendo. ¿Cómo hacemos para recuperar esa labor sacerdotal, midiendo la frente a todas esas necesidades que tiene Colombia, por ejemplo?
Es algo que es triste, claro, hay que reconocer que la iglesia, el sacerdocio se ha perdido mucho y más la gente ha perdido la fe, pero a veces lo digo que es por nosotros mismos como sacerdotes, porque a veces entre nosotros mismos hay envidias, hay persecuciones, hay ataques. En el caso mío como sacerdote carismático, yo he sido muy perseguido por mismos sacerdotes de la iglesia. Incluso he tenido momentos que he sido amenazado por sacerdotes de la iglesia por el hecho de ser carismático. O sea el sacerdote ortodoxo, sea anglicano, sea episcopal, sea católico romano, seamos no católicos romanos, somos ungidos, somos invitados, como hace ahorita el Papa Francisco, buscando el ecumenismo. O sea, él se reúne con ortodoxos, con anglicanos, con toda clase de religiones. Y a veces yo digo, ¿por qué nosotros acá en Colombia, hablemos de Colombia, por qué no hay esa unidad? O sea, el Papa da ese ejemplo de unidad, pero muchos no lo hacen. Por eso muchas comunidades evangélicas han crecido. Pueblos donde uno creció que no habían iglesias evangélicas, hay 2, 3, 4 iglesias evangélicas llenas. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos como sacerdotes, como decía una señora hoy, después de la Eucaristía, los sacerdotes a veces predicamos y no aplicamos, y eso hay que entenderlo. O sea, tenemos que ser ese mensajero de la palabra, esos mensajeros de la fe, no perseguirnos entre nosotros. Es que el mismo Jesús, hay una parte de un evangelio donde los apóstoles se le arriman a Jesús y le dicen, Maestro, hay un hombre sanando en tu nombre, hay un hombre liberando demonios en tu nombre. Y entonces dicen los mismos apóstoles, lo amarramos, lo hacemos ir del pueblo. Y Jesús dice, no, un momentico, si Él lo está haciendo en mi nombre, está con nosotros. Eso está pasando ahora en la iglesia. Si yo llego a una comunidad como sacerdote carismático, hago sanación y hago liberación, de inmediatamente el párroco de esa comunidad se me va encima, a tratarnos de falsos, a tratarnos de ladrones, a tratarnos de muchas cosas, pero primero no ve que somos seguidores del mismo Jesús. Eso es lo que está faltando. Por eso mucha gente ha perdido esa fe, digámoslo, no en Dios, sino en el sacerdote. Anteriormente el sacerdote era una persona que respetaban, que valoraban en una comunidad. Ahorita da lo mismo. ¿Por qué? Por nosotros mismos como sacerdotes, porque nosotros no damos ejemplo de unidad. Yo por ahí tengo una carta que me dio una vez un obispo, que terminó siendo arzobispo en Barranquilla, un excelente señor, para mí ha sido una excelente persona, lo conocí en Santa Rosa de Osos, donde él me decía en la carta cuando tuve problemas con amenazas de sacerdotes de allá de esa diócesis, donde él decía, Reverendo Padre, no es el mejor de ejemplo de unidad que debemos darle a los feligreses, máxime entre miembros de iglesia que deben vivir como hermanos. Él mismo daba ese ejemplo. Monseñor Jairo Jaramillo, Monsalve, excelente obispo, él terminó como arzobispo, excelente, una eminencia del Señor. Entonces, mire, eso es lo que buscan. Entonces, como nosotros, como iglesia o como sacerdotes, vamos a vivir en guerra, ¿qué ejemplo le estamos dando a los demás? Por eso hay que tantos seminarios vacíos, porque a veces el sacerdote solo va a ser sacerdote con una mentalidad, tener el mejor carro, la mejor finca, el mejor estatus, y eso todo lo ve ya la comunidad. Ya no estamos en un tiempo donde el sacerdote hacía y la gente se quedaba callada, no, estamos en una sociedad donde todo el mundo ha despertado y quieren que seamos ejemplos de Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? Jesús predicó en barcos, Jesús predicó en lugares abiertos. La sinagoga. En sinagogas. Jesús se integraba a todas las comunidades. Nosotros empezamos a hacer mismo eso como carismáticos. Pero ¿qué pasa? A veces llegan miembros de nuestra misma iglesia a atacar. Entonces eso lo ve la gente. Y miremos ahorita el problema que hay de tanto homosexualismo también. Tanto homosexualismo que hay a veces por parte de muchos hermanos sacerdotes, donde ellos han visto y la gente ha publicado cosas que realmente la iglesia va de piques. Pero es lo que vamos a ir logrando con la oración y con el amor de todos los feligreses. Somos humanos. Yo ahorita decía algo, Dios ve en nosotros no nuestra vida grande, sino nuestra miseria. Ve en nosotros como eso. Los apóstoles fueron 12 hombres que tuvieron sus dificultades, que tuvieron sus vidas,
pero Jesús en ellos no vio lo bueno que eran, sino eso que él tenía que rescatar. Por eso yo le digo ahorita a las comunidades y allá a todos los feligreses, a todas las personas que nos están viendo, unámonos en la fe. Como dice el Papa Francisco, oren, oren por nosotros, que necesitamos mucho la oración, necesitamos mucho de su amor, de su oración y de su apoyo, para que todos nos unamos en un solo Dios que nació en un pesebre, enseñándonos la humildad. Esa humildad llevada a través de los tiempos, especialmente con Jesucristo, con Jesús, está vista desde todo punto de vista como una participación de amor, una participación de superación también espiritual, siendo hijo de un carpintero, hijo putativo de un carpintero, con un padre putativo también, que tenía descendencia de David. Y al tener descendencia de David, Dios unía todas esos lazos, esas formas para que el hombre no se saliera de su cauce y llevara siempre esa ramificación santa a través de la historia y a través del protagonismo del hombre. ¿Eso cómo lo ven los católicos, cómo lo ven los carismáticos desde el punto de vista humano? Vemos que Jesús, un ser supremo, un Dios verdadero, un ser que siempre está en el momento que usted más lo necesite y en el momento que no lo necesite, Él siempre está ahí, esperando que lo busques, ¿sí? El conocer a Jesús, en el caso mío particular como carismático, para mí ha sido lo mejor, porque yo he tenido una vida grande. Yo hace poco soy sacerdote, llevo ya 12 años en mi vida sacerdotal. Tuve experiencias de estar en un seminario, donde hubo experiencias buenas, experiencias no muy buenas, pero que yo le digo mucho a la gente con base a que seguir a Jesús es reconocerlo como verdadero Señor, es seguir ese linaje que le enseñó a él José, siendo el padre adoptivo de Jesús, siempre le enseñó ser ese hombre humilde, ese hombre entregado a las comunidades. Porque es que hay que mirar, Jesús fue un hombre que a su vez tuvo su rebeldía en momentos con la ley romana, con la ley judía, donde él no podía hacer una sanación y él decía que es primero la sanación, la persona o el día, y él lo hacía. Eso buscamos nosotros los carismáticos, en que la gente reconozca que nosotros venimos en el nombre de Jesús a sanar toda enfermedad, en el nombre de Jesús a que toda liberación, toda fuerza maligna se aleje. Pues yo llevo mis 11 años ya como carismático también trabajando fuerte y hasta el momento siempre lo he dicho, el único que tiene poder es Dios, que envía a su Hijo Jesús para que nosotros seamos fuertes y sigamos combatiendo esa enfermedad, combatiendo esa fuerza maligna, combatiendo esa brujería, esa hechicería. Incluso ahorita andaba por acá por los alrededores de Bogotá y recibí 2 papeles, 2 hojitas, donde muestran a San Antonio de Padua y a un lado es que leemos el tarot. Por Dios. Incluso me cojo otra y tenían es que la Virgen Milagrosa y abajo es que le hacemos regresar a su amor. Hombre, qué tonterías. Dios es el único, Jesucristo es el único que nos sana, el único que nos libera, el único que nos bendice, el único que hace regresar a esa persona si conviene en tu vida. Pero, o sea, nos unimos a hacer cosas que realmente no ayudan para nuestro crecimiento en la fe. Porque a veces, perdón, qué pena, don Juan, sí, interrumpirlo, porque a veces nosotros cristianos o los católicos o el ser humano creemos más en esa gente que cobra, en esa gente que lee el futuro, en esa gente. Eso no sirve. Esos son solamente fetiches. El único que salva es Dios. El único que libera es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de la vida de Jesús, en su nacimiento, emigra hacia Egipto, dura más o menos 7, 8 años hasta que ya entra a formar parte de su niñez, regresa nuevamente a Jerusalén.
y empieza él a ver toda una serie de circunstancias con individuos, con leyes, con formas de expresión, pero sin embargo él no pierde esa naturaleza. ¿Esto por qué se logra? Porque es como le decía yo ahorita, porque él en su vida, en su interior, tenía ese apoyo de Dios, esa fuerza que lo impulsa. Es como nosotros, vuelvo y perdonen las redundancias, como carismáticos, sentimos esa necesidad de ayudarle a los demás. Eso sentía Jesús, una fuerza interior. Y Jesús no le interesaban las leyes, a Jesús no le interesaba sanar, a Jesús no le interesaba sanar en los momentos que a veces no se podía. Y él decía, no, es que él llevaba eso en su interior, lleno ese poder del Espíritu de sanar. Perdone que lo interrumpa, expliquemos por qué no podía sanar ese día. Estamos hablando del sábado. Sí, ¿por qué? Porque el sabatino sábado es un tiempo de descanso, ¿sí? Era como decir nosotros ahora el domingo, pero entonces allá los sábados era un tiempo de descanso, donde solo era oración. Pero Jesús veía que no, él debía de sanar ese enfermo, siendo día de descanso, ¿sí? Era un sabatino, o sea, él no podía, era un tiempo para ellos de descanso, de estar en oración. Pero Jesús veía en el interior de la persona amor y él se acercaba y sanaba con amor. Jesús imponía las manos con amor, ¿sí? ¿Qué era lo que sanaba al enfermo? El amor que depositaba Jesús. Eso pasaba. Y miremos, por ejemplo, cuando Jesús, los leprosos tenían que vivir en comunidades apartes. Y cuando alguien se arrimaba, ellos con una campanita decían impuros, impuros. A Jesús no le interesaba si eran impuros o no. Jesús se arrimaba y los besaba, los abrazaba, inmediatamente iban sanos. Hablemos de ese pasaje bíblico de los 10 leprosos. Se van sanando y solo uno viene y le da gracias a él. Así es la vida del ser humano. Y Jesús dice, no fueron pues 10, ¿y dónde están los otros 9? Y lo más triste, don Juan, que se sana y viene a darle gracias un hombre de Samaria, samaritano, que ni siquiera tenían que ver nada con Jesús. A veces Jesús tenía que dar una vuelta de 2-3 horas para llegar a donde tenía que ir porque no podía pasar por Samaria. Entonces mire, pero Jesús no veía eso en el ser humano. Eso pasa en el que es carismático. Yo llego a poblaciones donde a veces lo tratan a uno que falso, o que de ladrón nos han tratado, o mentirosos, o brujos, pero ¿sabe quién lo hace? Qué triste decirlo, los mismos sacerdotes de la comunidad, por celos profesionales. Yo soy muy sincero, a mí la gente me ha conocido por ser muy sincero, y yo le digo, no pelean con uno porque uno no sea sacerdote. Porque yo puedo ser ortodoxo, yo puedo ser, como dije ahorita, anglicano, episcopal, puedo ser de cualquier creencia religiosa. Ellos no pelean porque uno no sea, ellos pelean por algo muy insignificante, que para la iglesia es mucho, el dinero. Por eso, porque ellos creen que es que uno cobra. Tengan en cuenta, un carismático nunca cobra. Y un sacerdote carismático que cobre no sirve. Porque el que cobra no sirve. Eso decía Jesús, ¿por qué cobran lo que yo no cobré? Y entonces Jesús hace que nosotros empecemos ese camino. Por eso hay muchos que son llamados a ser administradores. Yo soy amigo de muchos sacerdotes, pues en Colombia, fuera de Colombia, que son muy buenos administradores de su templo, de su comunidad. Pero a veces otros somos elegidos como esa necesidad que sentía Jesús de salir a sanar, de salir a liberar. Yo tengo una misión hace 12 años, 11 años de más de 350 niños, donde yo les doy pan y chocolate cada mes, cada 15 días. Y a uno le dicen, ¿y padre, y con qué? Con lo que la gente nos ayuda. Se les da los regalos de Navidad. O van a mi casa de oración, y padre, es que necesitamos 3 mercados para una familia, los conseguimos. Sí, hay muchas comunidades, hay muchas parroquias que no lo hacen. ¿Por qué? Porque están siempre pensando en su interés económico. No pensar en la verdadera vida que hacía Jesús, de dar para poder recibir. Entonces es algo que yo siempre he visto, me he caracterizado mucho, y a mis hermanos sacerdotes carismáticos, que hay muchos, que a veces, como decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, tenemos que vivir ocultos, tenemos que vivir, somos, dice por allá en una parte, como animales en extinción, porque
mucha gente nos aíslan y muchas comunidades religiosas lo hacen. Pero ¿por qué lo hacen? Porque muchos de nosotros llevamos de verdad ese Espíritu Santo, ese espíritu de sanar, ese espíritu de liberar. No, yo estoy de acuerdo con muchos sacerdotes que hay a veces que hay personas que se hacen pasar por sacerdotes. Claro, hay muchos. Y por eso nosotros los carismáticos que vamos a una comunidad somos marcados por eso. Pero yo le digo mucho a la gente, a los otros sacerdotes, busquemos identificación, busquemos la verdadera amor que es estar unidos en la fe de Jesucristo. ¿Qué diferencia hay entre iglesia y religión? Si Dios en ningún momento ni de los mismos evangelios habla de eso, vamos a constituir la religión católica o vamos a hacer la iglesia anglicana. Él habla siempre de la fe hacia Dios, es un mensaje que da el Hijo del Hombre para ese Dios supremo. Miremos así, don Juan, muy claro. Es que las religiones son instituciones. Es que la iglesia somos nosotros, los seres humanos. En la iglesia, conformamos esa iglesia. La institución, por decir la iglesia católica es una institución, como yo lo veo pues, sin ofender a los demás. La iglesia ortodoxa es una institución. Son instituciones que ellos se deben de lucrar, deben de tener su entrada, sus cosas pues hacia ese sostenimiento de un templo. Porque un sacerdote, yo escuchaba una vez que decían que el Papa Francisco lo dio en un comunicado que no se debería de cobrar las misas. Pero entonces la pregunta que yo le he hecho es, bueno, no se cobran, pero entonces ¿de qué se va a sostener un templo? ¿De qué se va a sostener la luz de ese templo, de la casa parroquial? Son instituciones, miremoslo así, porque religiones, hablemoslo más de instituciones que el hombre ha formado, para tener cómo diferenciar, ¿sí? ¿Qué hicieron el templo? El templo lo hacen con el fin de que la iglesia, la gente, la comunidad vayan a un lugar sagrado, donde se identifiquen, donde no les entre el frío, donde no se les entre el sol, si llueve no sé, pero la verdadera esencia está en el altar, para nosotros los católicos, en el Santísimo Sacramento del altar. ¿Sí? En el Santísimo, allá es donde está la verdadera esencia para los católicos, ¿sí? que es la comunión, ¿sí? Porque para otras, por ejemplo, los judíos son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Que es allá donde están ellos en el altar. Pero nosotros como católicos nos identificamos con ese amor, la presencia de Jesús en esa hostia, en ese vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces digo que son instituciones que han formado, y entre más tiempo, más instituciones van saliendo, pero la verdadera iglesia somos nosotros los que seguimos a Jesús. ¿Usted como sacerdote ve a Colombia realmente como un país católico? Sí, se puede ver como un país católico, pero vuelvo y digo, o sea, se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho, hay muchas iglesias protestantes, pero Colombia es un país lleno de mucha fe, de mucho amor, que si se unen de verdad, la iglesia va a crecer. Miremos ahorita, hay una entrevista en las noticias de un sacerdote que haciendo política con su cacerola ahí en plena misa, en el púlpito. O sea, eso no es. Y empezando por ahí, yo escuchaba alrededor de la gente de la comunidad donde estaba, que no debería de hacer eso un sacerdote, y es la verdad. Entonces, limitémonos nosotros como sacerdotes a las enseñanzas de Jesús, a proclamar el amor, a proclamar la fe, a proclamar que Cristo vive en cada uno de nosotros. Claro está, si somos católicos, en saber que existe una mujer modelo, que es la Virgen María. Pero sí, en Colombia existe mucha fuerza católica que se ha perdido por nosotros mismos como sacerdotes, porque nosotros mismos a veces no damos ese ejemplo a la comunidad.